Saludos desde la redacción de Euronews. Este viernes 19 de marzo comenzamos hablando de la vacuna de AstraZeneca que vuelve a estar operativa en Europa, aunque las dudas sobre su seguridad han minado la confianza de los ciudadanos. Viajamos a El Salvador para ver cómo ha vivido un año de pandemia y viajamos también a México, donde ha sido incautado un lote de falsas vacunas de Sputnik V, cuyo destino era Honduras. Les ofrecemos un nuevo capítulo en el duelo Biden-Putin. Festejamos los 150 años de la Comuna de París. Y les ofrecemos arte en casa en tiempos de pandemia, una iniciativa de un barrio multiétnico de la ciudad italiana de Turín. También les contamos cuál es la nueva amenaza que se cierne sobre los elefantes de Kenia, una amenaza realmente inesperada. Todo esto a continuación. Antes, los titulares. Los países europeos reinician la vacunación con AstraZeneca tras el informe favorable de la Agencia Europea de Medicamentos. El Salvador honra a sus sanitarios fallecidos al cumplirse un año de la pandemia durante la que el presidente Bukele ha visto reforzado su poder. El presidente ruso reta un debate público a su homólogo estadounidense después de que Joe Biden calificara a Vladimir Putin de asesino. Altos cargos de la mayor diócesis de Alemania han sido acusados de mirar hacia otro lado ante decenas de casos de abusos sexuales. Hay más de 300 víctimas. Uno tras otro, todos los países europeos que suspendieron la vacunación con las dosis de AstraZeneca vuelven a confiar en la farmacéutica británica. El informe favorable de la Agencia Europea de Medicamentos ha sido recibido con alivio, por ejemplo, en Francia, que anunciaba el confinamiento perimetral de su capital, París, y de otros 15 departamentos. Una medida que afecta a 21 millones de personas que podrán salir a pasear con una declaración autorresponsable. El toque de queda continuará en todo el país, aunque desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana. La alta autoridad sanitaria francesa, que está encargada en nuestro país de formular las indicaciones de esta u otra vacuna, actualizará su recomendación respecto a la vacuna de AstraZeneca para que podamos reanudar inmediatamente la campaña de vacunación desde este viernes por la tarde. La Agencia Europea de Medicamentos confirma nuestro planteamiento. Fue correcto suspender la vacunación con AstraZeneca como precaución hasta que el notable aumento de este extraño tipo de trombosis fuera analizado. Autorizar a nuestros facultativos a continuar sin esta información hubiera sido difícil de justificar bajo nuestro punto de vista. También España, aunque será la semana que viene, tras analizar las recomendaciones y precisar los grupos de edad que recibirán la vacuna de AstraZeneca. En cuanto a las variantes circulantes ahora mismo en España... El próximo lunes tendremos un nuevo Consejo Interterritorial para acotar definitivamente sobre qué grupos, en base a la advertencia realizada y esa modificación de la ficha técnica, comenzaríamos a vacunar con AstraZeneca en nuestro país. La suspensión de las vacunaciones con el preparado de AstraZeneca ha provocado cierto desconcierto entre la opinión pública. En las calles de Roma, en Italia, encontramos opiniones para todos los gustos. Algunos desconfían de las vacunas en general, otros consideran que es normal cuando se trata de procedimientos científicos. Yo personalmente no me fío, yo personalmente no me vacunaré. Es un discurso que no es correcto desde un punto de vista moral. Seguramente porque si todo el mundo pensase como yo, el coronavirus no desaparecería nunca, pero por desgracia no me fío. Es normal, cualquier medicamento tiene su porcentaje de riesgo, o sea que cruzaremos los dedos. Yo lo haré sin duda alguna y si es con AstraZeneca, pues con AstraZeneca. Acelerar el ritmo de vacunación es la principal herramienta que tienen los países europeos para frenar la propagación del virus. Tres veces a la semana, Aliye Tuerquilmaz se desplaza por el barrio berlinés de Neukölln para informar sobre la pandemia. Esta mujer de 48 años habla varios idiomas y lleva a cabo una importante labor de información.
El distrito es uno de los puntos calientes de la capital alemana por la incidencia de la pandemia. Aquí hay mucha gente abrumada por la situación que puede hablar con mediadores interculturales localizables por teléfono, WhatsApp o directamente en la calle. De momento, sobre todo los inmigrantes de más edad tienen problemas con las vacunaciones. Ya han recibido una notificación, pero no pueden pedir cita porque no hablan alemán suficientemente bien. Según un estudio del Senado de Berlín, la escasez de ingresos y una alta tasa de inmigración son factores importantes para que un barrio se convierta en un foco de contagios. El hecho de que la comunicación no funcione no solo tiene que ver con las barreras lingüísticas, sino también con el funcionamiento de las instituciones públicas. Según el alcalde del distrito de Neukölln, la creatividad es un elemento importante. Queda muy claro que el contacto personal es importante y esa fue una de las razones por las que fundamos el equipo con fondos adicionales. Y ahora estamos en la calle manteniendo charlas personales y multiplicándonos en las propias comunidades. El denominado equipo de concienciación intercultural explica la situación a los ciudadanos y les asesora también en cuestiones médicas. A menudo está presente un médico que ofrece un test rápido en caso de duda. Homenaje a los 200 sanitarios fallecidos en la lucha contra el coronavirus al cumplirse un año de pandemia en El Salvador. El doctor Carlos Enrique Tobar murió tras contraer la enfermedad atendiendo su consulta. Su viuda Lourdes recuerda su empeño por salvar vidas. Yo le dije que ya no fuera al consultorio, que lo cerrara, pero me dijo que no podía hacerlo, porque eso iba en contra del juramento hipocrático y para eso había estudiado, para salvar vidas. Detrás de estos rostros hay una madre, un padre, un hijo, una hija. Pues yo le recuerdo siempre de la manera más amena y alegre con respecto a que ella era muy dedicada a su profesión. Ella preferiría estar muchas veces en el trabajo que estar en su casa. Aunque el gobierno salvadoreño apuesta por la inmunidad de rebaño, este país centroamericano ha recibido hasta la fecha 53.600 dosis de vacunas. El objetivo es vacunar a 4,5 millones de personas en un país con 6.700.000 habitantes. El presidente Bukele, pese a las críticas, ha visto respaldada su gestión de la pandemia con el triunfo de la alianza oficialista en las recientes elecciones legislativas y municipales. México incauta falsas vacunas Sputnik V con destino a Honduras. Las falsas vacunas se encontraban en un avión privado con destino a Honduras desde el aeropuerto de Sureño, estado de Campeche, según ha informado la Administración de Aduanas. Las autoridades rusas aseguran, tras analizar las etiquetas, que las dosis son falsas. De entrada no corresponde a lotes que han sido comprados por el gobierno de México. Hemos dado vista a la Fiscalía General de la República, a la propia Secretaría de Salud y a COFEPRIS para que se inicie la investigación, que se sepa de dónde salieron esas vacunas. Funcionarios de aduanas detectaron en 2 neveras más de 1.100 frascos con unas 6.000 dosis de la vacuna rusa ocultas entre refrescos. La tripulación y varios pasajeros de nacionalidad hondureña fueron detenidos. Las autoridades sanitarias de Honduras previenen de posibles fraudes a su población. Usted recibe una oferta de una vacuna contra la COVID-19 y le están pidiendo dinero, no se deje engañar. Es una estafa, es un fraude. México comenzó a vacunar el pasado 24 de diciembre al personal médico que atiende a enfermos de la COVID y el 15 de febrero comenzó a inmunizar a las personas mayores de 60 años, que suman unos 15 millones. El país recibió el 22 de febrero las primeras 200.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Nuevo capítulo de declaraciones y contradeclaraciones entre Washington y Moscú, con el presidente ruso Vladimir Putin retando a un debate a su homólogo estadounidense Joe Biden, que abrió la caja de los truenos cuando en una entrevista televisada calificó a Putin de asesino. Quiero invitar al presidente Biden a continuar nuestras discusiones, pero a condición de hacerlo prácticamente en directo, en línea, sin dilación alguna, a través de una discusión abierta y directa. Un tono mucho más constructivo del utilizado la víspera, cuando Putin recordó la práctica de la esclavitud o el lanzamiento de la bomba atómica por parte de Estados Unidos. Cuando nos miramos al espejo, siempre nos miramos a nosotros mismos. Desde la Casa Blanca aseguran que Biden mantiene sus palabras, aunque también está abierto a una discusión.
¿Se arrepiente el presidente Biden de haber llamado asesino a Putin? No, el presidente dio una respuesta directa a una pregunta directa. Conoce al presidente Putin desde hace tiempo. Ambos llevan en la escena mundial mucho tiempo. Han trabajado a través de las múltiples interacciones en la relación entre Estados Unidos y Rusia y cree que podemos seguir haciéndolo. En la agenda de las relaciones bilaterales están asuntos fundamentales, como el futuro acuerdo de no proliferación de armas nucleares, tras la prórroga del tratado actual para 5 años. Conocían los casos de abusos sexuales a menores, pero miraron hacia otro lado, incumpliendo su deber de informar y de actuar. Esto es lo que ha revelado un informe sobre la violencia sexual que involucra a altos cargos de la mayor diócesis de Alemania. El arzobispo de Colonia, el cardenal Wolki, fue exonerado de responsabilidad, pero otros 2 altos cargos están acusados de incumplimiento de sus deberes. Wolki ha dicho sentirse avergonzado. Las personas con las más altas responsabilidades, incluidos mis predecesores, han sido claramente culpables en muchos casos. A partir de hoy, decir no tenía ni idea ya no es posible ni pensable. El difunto predecesor de Wolki, el cardenal Meissner, fue acusado de negligencia en hasta 2 docenas de casos de abusos. Al actual arzobispo de Hamburgo, Stefan Hesse, se le acusa de 11 casos de negligencia. El abogado encargado de la investigación ha dicho que quedan indicios de 202 acusados y al menos 314 personas individuales afectadas. Las cifras que presentamos hace unas semanas, dice, que eran aproximadas, son por tanto tan exactas como la declaración de la archidiócesis. Más de la mitad de las víctimas eran niños menores de 14 años, según el esperado informe de 800 páginas. Los investigadores identificaron años de caos, falta de competencia y malentendidos, y lamentan que muchos documentos fueron destruidos en aplicación de las normas del derecho canónico. Este domingo Irlanda del Norte celebra su censo de 2021, una macroencuesta que se realiza cada 10 años para conocer las preferencias y necesidades de sus habitantes. En un territorio dividido en 1921, la comunidad protestante, mayoritaria tradicionalmente, quiere seguir ligada al Reino Unido, mientras que la católica, en minoría, es partidaria de la unificación de Irlanda. Sin embargo, la tendencia puede cambiar. La mitad de los niños en los colegios son católicos y solo 1/3 son protestantes. Con el paso del tiempo entrarán a formar parte del electorado. Ahora no pueden votar, pero en el futuro lo harán. Eso nos dice que en algún momento el número de católicos superará el de protestantes, y ese podría ser incluso el caso cuando tengamos los resultados del censo. La proporción llegó a ser de 60-40 a favor de los protestantes, pero el censo de 2011 ya mostró que la diferencia se había reducido a un 3%. En la pro-británica Shankill Road de Belfast, Billy Hutchinson, exconvicto por terrorismo y ahora político a favor de la unión con el Reino Unido, asegura que una mayoría católica no significaría a la fuerza una reunificación de Irlanda. Que haya más católicos no significa que quieran una Irlanda unida. Ahora viven en un país con estado de bienestar y acceso a la sanidad pública británica. La gente decide en base a esas cosas y no otras. Podemos hablar de tendencias, pero habrá que ver los resultados del censo. Una encuesta laboral en 2016 ya revelaba que en los lugares de trabajo los católicos superaban a los protestantes. Aquellos a favor de la unificación de Irlanda aseguran que la materialización del Brexit ha aumentado los deseos en ambas comunidades de unificar Irlanda. Los unionistas pro-británicos ven el daño que el Brexit ha causado y continuará causando, y creo que entre los unionistas, no muchos, pero sí una cantidad significante, empiezan a participar en el debate sobre cómo debería ser la nueva Irlanda, y creo que los resultados del censo acelerarán el debate. Hay mucha expectación sobre si este censo mostrará que el número de católicos supera el de protestantes por primera vez en 300 años. Si se da el caso, aquellos a favor de una Irlanda unida acelerarán su campaña de unificación en los próximos años. Tendremos una idea más clara en los próximos 12 meses. El arte en el rellano de la escalera en tiempos de pandemia.
En Italia, las zonas comunes de este edificio en un popular barrio multiétnico de Turín se han convertido en una galería de arte contemporáneo. La idea se le ocurrió a dos artistas que viven aquí, conocidos como el colectivo Coniglio Viola o Purple Rabbit, un conejito violeta que ha dado nueva vida a esta corrala que estuvo durante décadas en estado de abandono. Les propuse a los demás residentes y copropietarios utilizar las áreas comunes del edificio y ponerlas a disposición de jóvenes artistas a los que invitar en residencia artística para convertir el edificio en museo y abrirlo a la ciudad, explica Brice Coniglio, artista promotor de este proyecto. Vivo en este edificio desde hace poco más de un año y el proceso de regeneración iniciado por Brice ya había comenzado. Y esa fue una de las razones por las que decidí venir a vivir aquí. Cuando abro la puerta de mi casa y bajo las escaleras me encuentro con obras de arte, puntualiza Luisella Carnelli, residente de este edificio. Mi imbatto en modo naturale in opere d'arte. Si la gente no puede ir a los museos y galerías para disfrutar del arte, ¿por qué no llevar el arte a la gente? Literalmente hasta la puerta de su casa. Algunos artistas que viven en este edificio decidieron que era buena idea alegrar el vecindario y hacer que sus vidas fueran más llevaderas durante la pandemia. Después de un concurso público a nivel internacional, el colectivo recibió hasta 400 solicitudes de artistas de todo el mundo. Un comité formado por los mismos residentes seleccionó a los artistas que más gustaron para crear la exposición Buen Vecindario, que se inauguró en noviembre pasado. En un momento muy difícil, donde todos teníamos que permanecer encerrados en nuestras casas, quisimos que la exposición Buen Vecindario fuera un lugar acogedor y de belleza, y por lo tanto de arte, sentencia Coniglio, comisario de esta exposición y residencia artística. Mientras que las visitas de todos los demás museos de Italia se hacen de forma virtual, este es el único lugar que puede visitarse en persona durante la pandemia y está inspirando proyectos similares en Italia y en toda Europa. Luca Palamara for Euronews, Turín. A los pies del Sacré-Cœur de la capital francesa, 50 retratos representan al pueblo de París, que el 18 de marzo de 1871 proclamó la Comuna. Solo duró hasta la Semana Sangrienta, en la que 20.000 comuneros murieron a manos del ejército de Versalles en el mes de mayo del mismo año. Le debemos logros sociales y políticos, es parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia. Debemos defenderla, por eso estamos aquí. Durante sus 72 días de existencia nacieron derechos y conceptos innovadores como la separación de la Iglesia y el Estado, el esbozo de la igualdad profesional entre hombres y mujeres o el divorcio de mutuo acuerdo. La Basílica del Sacré-Cœur está construida sobre el cementerio de los comuneros. Es bueno venir físicamente a este lugar que se atrevió a levantarse contra el Estado. Es importante porque era una democracia que se estaba instaurando y que desgraciadamente acabó con un derramamiento de sangre, pero las ideas permanecieron. La Comuna de París fue el primer gobierno de la clase obrera de la historia y, aunque muy breve, fue un referente para las revoluciones venideras. Los elefantes de Kenia en peligro. Durante casi medio siglo han sobrevivido los cazadores furtivos de marfil y a la sequía, pero su desaparición puede venir de algo inesperado. Ha estallado una guerra territorial en torno a un proyecto de explotación de aguacates en el Parque Nacional Amboseli, donde pastan elefantes y otros animales salvajes. Hay dos granjas allí y ambas están exactamente en medio de una zona de dispersión de la fauna. Tenemos constancia de que algunas de estas zonas han sido utilizadas por los elefantes para la maternidad. Salen del parque para dar a luz allí y luego regresan cuando la cría está lo suficientemente fuerte como para caminar. La empresa agroindustrial Kiliabo Fresh obtuvo la autorización para plantar aguacates el año pasado en un terreno que compró a los masái locales. La tierra es otra fuente de capital. Va a proporcionar empleo a los vecinos e incluso más allá de los vecinos, ya que mucha gente en Nairobi, muchos barrios de la ciudad, dependen de la agricultura.
Los grupos ecologistas afirman que las plantaciones de aguacates obstruyen importantes rutas migratorias para 2.000 elefantes y podrían poner en peligro su existencia. Hasta aquí este Euronews hoy. Terminamos con una selección de no comments de los últimos días, no sin antes felicitar a todos los Josés y Josefas, Pepes y Pepas y a todos los papás en el Día del Padre. Feliz fin de semana, volvemos el lunes. Hasta entonces, cuídense mucho. In fact, we have two of them. The other one.